Yo quisiera ahora pedirle a nuestra invitada especial, la doctora Alba Yabona, quien es consultora del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, trabajó, como dije ahorita, en la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, para que nos dé ahora una visión regional de qué está pasando con el tema de tecnificación de riego, con el tema de riego, ya no solamente en Chile, que es una experiencia que hemos escuchado, sino también en otros países, de manera que podamos nosotros todos tomar nota, aunque sea mental, de cómo andamos en otros países y cómo podemos nosotros mejorar la experiencia de la República Dominicana. Así que, bienvenida Alba Yabona. Hola, bueno, muy buenos días a todos. Un auténtico placer estar aquí con todos vosotros. No sé si me escucháis bien. Bueno, yo venía puro a disfrutar escuchando a este panel de expertos y aquí me tocó hablar, pero feliz de poder estar aquí. Bueno, llevo 11 años viviendo en Chile, aunque tengo este súper acento español, soy medio chilena, un poco dominicana porque mi papá vivió aquí 14 años y siempre lo tengo en mi corazón. No puedo agregar mucho de la experiencia de Chile, sobre todo teniendo aquí a la Comisión Nacional de Riego y a Wilson Ureta a mi lado. Simplemente sí que os invito a revisar esa ley porque a nivel regional es un ejemplo de cómo aumentaron la superficie de tecnificación en un país y de cómo aumentó pues, la eficiencia de riego. Después voy a preguntarle una cosa a Wilson que nos comentó que creo que es bien interesante sobre una parte de unas modificaciones a esta ley que se hizo en 2023 recientemente, donde ya estamos un paso más allá y se incentivan también las soluciones basadas en la naturaleza, que son un tema bueno, pues bien interesante y que puede ayudar un montón todos los retos que tenemos ahora, sobre todo en el contexto de cambio climático. Vivo en Chile, trabajo en Chile, pero tengo la suerte de trabajar en una organización internacional como es el ICA y bueno, trabajé varios años en CEPAL, por lo tanto tengo un poco la visión regional. Y hay ciertos puntos que se repiten en todos los países. Los problemas que puede haber en Dominicana no son únicos de acá, sino que se están repitiendo constantemente en todos los países de la región y también incluso en la experiencia europea. El hecho de que hoy esté aquí la Comisión Nacional de Riego de Chile, el hecho de que podáis intercambiar conocimientos y bueno, experiencias, lecciones aprendidas es una súper buena forma de avanzar, ¿no? Viendo, compartiendo qué cosas ya pasaron en otros lugares y también os insto, ojalá, y sobre todo al presidente de la YAT, a todas las personalidades que hay aquí de Dominicana, a cooperar de forma internacional, a participar en estas giras internacionales, a compartir, porque es una forma muy eficiente de trabajar. Y bueno, esos puntos de tantas coincidencias que hay en los diferentes países, quiero resaltar algunos que tengo aquí. Siempre estamos hablando de que necesitamos más eficiencia, más innovación, más tecnología, pero hay algo clave y es que por más tecnología e innovación que nosotros lleguemos a concretar en los campos, en los predios de cada uno, si no los resultados o el impacto de esto no va a ser sostenible si estas innovaciones no van acompañadas de formación hasta el productor final. El productor, aunque tenga la máxima tecnología en el campo, si no la sabe usar o si no cree en ella, de repente encuentra más útil utilizar, bueno, regar como lo hizo siempre, esto no va a servir. Y también tiene que aprender a mantener esos sistemas. Hay experiencias que nos dicen que si se te estropea una válvula electrónica y el productor no tiene ni el financiamiento ni el conocimiento para arreglarla, ahí se queda y vuelve a regar como regaba antes. Y esto es algo que ocurre en las mejores familias, ocurre en todos los lugares. Lo comentaba mucho el subsecretario de Tecnificación Parcelaria de Ecuador, que estuvo hace poco con nosotros en Santiago, y esto es algo que hay que
que abordar siempre. No siempre es un tema de financiamiento ni de tecnología, sino de esa capacidad y de ese acompañamiento constante al productor y de que el productor crea en ello también. Luego, el tema del fortalecimiento de la gobernanza hídrica. Todos los diagnósticos que nosotros hicimos en la región, ya no solamente en riego, sino en todos temas de agua a todos los niveles, muchas veces estos problemas de ineficiencia del uso del agua o los problemas de escasez o a lo mejor demasiada agua, ¿no?, cuando hay inundaciones, pues no responden a falta de infraestructura ni tan siquiera a falta de financiamiento, sino que a veces hay brechas institucionales, hay brechas normativas, a veces estamos esperando que salga la ley para trabajar y eso es lento. Mucha brecha de coordinación entre instituciones, fragmentación, falta de compartir la información. Entonces también ojalá todos nos podamos poner de acuerdo. Esto que acaba de pasar aquí da gusto, ¿no? Cómo se van firmando convenios entre diferentes actores importantísimos, usuarios del agua. Entonces esto es lo que tiene que pasar, ¿no? Algo que comentó Osmar al principio de su intervención, el tema de la valoración del agua. Muchas veces no le estamos dando, o en general la sociedad no le da al agua el valor que se merece, porque muchas veces no le ponemos precio, el precio es ridículo para todo lo que realmente nos aporta el agua. Entonces, avanzar en una valoración económica del agua efectiva e incluso una valoración ambiental con todos los servicios ecosistémicos que te entrega el agua, que se puede poner en términos económicos también, si eso es lo que nos funciona. Eso es totalmente clave. Y en el ICA, bueno, aquí estamos con Gabriela Quiroga, la representante del ICA en el país, también con Gina Rosario, la coordinadora técnica. Queremos impulsar fuertemente esta parte de la valoración del agua con el INDRI, que es uno de nuestros puntos focales en el país. Y por último, y ahí ya luego me voy a permitir darle la palabra a Wilson 2 segundos, el tema de las soluciones basadas en la naturaleza. No solamente hay infraestructura gris, hay mucha verde que tenemos que aprovechar, que tiene un potencial tremendo. Y bueno, hay desconocimiento en general conceptual, técnico sobre estas soluciones, mucha falta de articulación institucional. ¿Quién lleva esto? Agricultura, medio ambiente, una cosa más ecológica. ¿Cómo realmente lo sistematizamos y lo metemos en nuestra vida como regantes, ¿no? Faltan muchos indicadores que nos digan también, oye, en verdad, estas soluciones funcionan, no son una cosa de hippies, sino que son rentables y son económicamente rentables. Entonces, ahí falta mucho por hacer y a través de la cooperación internacional nosotros también vamos a estar trabajando fuertemente en esto. Hasta aquí mi intervención. Me gustaría mucho que Wilson pudiera comentar 2 segundos, no sé si nos permites, por favor, comentar cómo la ley de fomento a riego ya pasó de toda esa parte gris, cuando ya se consiguieron tantísimas hectáreas tecnificadas, a empezar ahora a intentar incentivar lo verde. Muchas gracias. Presidente, si me permite hacerme cargo de la interpelación de Alba. Cuando yo les comentaba que estábamos iniciando una nueva etapa, que no deja atrás la anterior, por cierto, nosotros todavía tenemos tareas de mejorar la infraestructura que tenemos, modernizarla, ¿cierto? Es que estamos abordando desafíos que antes no nos habíamos planteado porque probablemente no nos estábamos haciendo las preguntas correctas del escenario que estamos enfrentando, que es de adaptación al cambio climático. Pero además, aspecto importante, porque esta política, a pesar que nace de la iniciativa privada de los proyectos, es importante que el Estado tiene que dar cierto incentivo para lograr los objetivos, ¿cierto? Lo que menciona Alba es la última modificación de la ley de riego que el año 2023 propiciamos por mandato del presidente Boric en el Congreso y que yo la resumiría en 3 aspectos distintivos que busca abordar problemáticas que hoy enfrenta el campo chileno y que ustedes seguramente se van a sentir muy interpretados. Lo primero es cómo nosotros abordamos los desafíos del cambio climático en un ámbito bien particular, la emergencia. Ustedes tuvieron un huracán hace pocas semanas, ¿cierto?
Si un huracán azota una infraestructura de riego, ¿cómo la reponen? ¿Cómo se llega rápido a reponer la infraestructura de riego, cierto? ¿Cómo se llega rápido en forma eficiente y que puedan volver a regar en un corto plazo, cierto? Eso lo aborda la nueva ley de riego con mecanismos más expeditos para abordar la rehabilitación inicial, porque a veces la rehabilitación es meter una máquina, que el agua pase, ¿cierto? Y después los próximos veces arreglamos la infraestructura, o en los próximos años, la infraestructura definitiva. Pero hay que reaccionar rápido, los cultivos no van a esperar porque simplemente el Estado o usted no tienen los medios, los cultivos se mueren, ¿cierto? Hay que llegar rápido a reponer. La emergencia, un ámbito. El segundo, yo le llamaría dentro del ámbito de la innovación o soluciones innovadoras. La inteligencia artificial, por ejemplo, mencionarle, técnicas de riego que no son convencionales, pero que funcionan mucho mejor. Un ejemplo, el riego subterráneo, esa misma cinta de riego que uno ve arriba del terreno, por debajo se ahorra la evaporación, son más del 90% más eficientes. Dentro de esto, lo que menciona Alba, soluciones que incorporan aspectos ambientales, que nos podemos abordar dos temáticas importantes, que es el desarrollo agrícola, pero también la preservación de nuestras cuencas, ¿cierto?, de nuestros bosques al mismo tiempo. Ayer cuando estábamos con Claudio recorriendo las oficinas de tecnificación del riego, nos llamó mucho la atención que hay un equipo dedicado a ver el desarrollo del proyecto cuando están en el deslinde con las áreas protegidas. Bueno, aprovechemos las áreas protegidas a favor de la agricultura, que podamos proteger nuestra área porque ellas nos proveen de agua para el desarrollo agrícola. Y junto con ello, aprovechar también de tener soluciones donde tengamos una agricultura más sostenible, porque integramos, por ejemplo, sectores de humedales que los podamos proteger y además que nos surtan de agua para el riego. O algo que aquí tiene un gran potencial. ¿Cómo captamos las aguas lluvias acá? ¿Cómo hacemos sumideros de aguas lluvias? ¿Cómo infiltramos aguas lluvias? ¿Cómo nosotros hacemos reservorios que provengan de aguas lluvias? O captar la humedad, por ejemplo. Entre otros, filtros. Tenemos problemas de calidad de agua en algunos sectores, como con soluciones que se apropien de la conservación también, de ciertos bienes importantes para el desarrollo de la vida en una cuenca, podamos con ello también mejorar la calidad de agua y con ello mejorar la agricultura. Ahí tenemos un ámbito muy relevante y que es un desafío enorme, porque ahí también hay a distintas escalas. Está el Estado también protegiendo los cauces, ¿cierto? Pero también estamos nosotros, los agricultores, para proteger nuestra agricultura, que tengamos agricultura en el futuro, ¿cierto? Sin más erosión, ¿cierto? Con buena agua para poder regar. Y el tercer aspecto, un aspecto para nosotros que resulta clave, es abordar una brecha que nosotros detectamos y que se ve muy patente en el campo, es llegar a la pequeña y la mediana agricultura con los proyectos, con el desarrollo del riego. Por un lado está la alianza con las organizaciones regantes, que ahí están pequeños, medianos y grandes, están todos, y a nosotros nos parece que es la mejor forma de solucionar problemas territoriales. Pero en la finca, los pequeños agricultores muchas veces no tienen ni los conocimientos, ni tampoco el capital para desarrollar sus proyectos de riego en las fincas, y es clave que el Estado propicie ese desarrollo, no como asistencialismo. Siempre cuando empezamos a hablar de los pequeños agricultores, se cae muy rápido en pensar que es asistencialismo, sino propiciar desarrollo, que ese pequeño agricultor después deje de ser pequeño agricultor, que pase a ser un agricultor que tenga una actividad económica rentable, ¿cierto? Que pueda generar empleo, ¿cierto? Que pueda generar exportaciones y desarrollo para el país. Ahí nosotros pusimos especial foco y creemos que ya a 2 años prácticamente de la nueva ley de riego ha sido muy exitosa la aproximación de la CNR. Y una cosa muy importante, al menos en Chile, en el campo la mitad de las personas son mujeres, y las mujeres son pequeñas agricultoras muchas veces. Que la política pública vaya en dirección de los pequeños agricultores es que también va en dirección de las mujeres. Y hemos dado un salto enorme en la CNR en 2 años, de aumentar desde el 30% de beneficiarias mujeres a más del 50% de las beneficiarias de ley de riego en los proyectos individuales de tecnificación son mujeres. Con un solo cambio, un administrativo y un legal, dimos un salto enorme en el desarrollo de las mujeres en el campo, y algo que también el Estado se tiene que preocupar, ¿cierto? Porque finalmente estamos hablando de la calidad de vida de las personas y el desarrollo del país.
son desafíos que nos vamos encontrando nosotros en el camino y que las instituciones se tienen que adaptar a esa realidad, a ese escenario, ¿cierto? El cambio climático, los desafíos alimentarios, ¿cierto? Ahí está la pequeña agricultura para alimentar a nuestros compatriotas, ¿cierto? Y también los desafíos medioambientales que son claves para que tengamos, bueno, un próspero futuro. Así que ese es el resumen y ahí le respondo su pregunta, señora Alba. Muchas gracias. Yo quisiera sugerir, ¿verdad?, que un gerente de una junta de regantes pueda compartir algunas experiencias. Vamos a ver si comenzamos con la Mesía Bogar. José, ¿puede compartir algo con nosotros, la experiencia de ustedes en la junta de regantes Mesía Bogar? Sí, buenos días. El problema, ya lo decía la joven allá, es común en todas partes. Siempre el usuario de la cola tiene problemas. Entonces, uno de los factores que afecta la eficiencia de riego es que el agua aquí nosotros la cobramos por área, por año, no por lo que se consume. Porque si usted va a una bomba y echa 5 galones, tiene que pagar 5 galones de combustible. Entonces, otra cosa que también es lo que es la tecnificación de riego, andamos muy bajo, por un 8%, porque la mayoría de los productores tienen de 2 hectáreas a 2 hectáreas y media. Entonces, la capacidad económica para adquirir un sistema de eso, no sé allá en Chile si le dan muchas facilidades o si son más económicos, pero aquí son bastante caros, ¿verdad? Otra cosa que también nos perjudica mucho es la eficiencia de riego, que anda de un 28 a un 30, lo que significa que estamos botando más del 70% del agua. Entonces, el último estudio que se hizo de eficiencia de riego fue en los años 70, o sea que de ahí para acá ha llovido mucho. Entonces, todo ese tipo de cosas provocan muchos problemas para uno manejar el agua. Otra cosa es que en la mayoría de los casos el agua no se mide, o sea que se está haciendo todavía de una manera muy tradicional. No sé en esos países si miden todo el agua, si la venden por metro cúbico, por lo que consumen, pero aquí todavía estamos 100 años, no de luz, sino de oscuridad. Gracias, José. Nosotros tenemos una estructura de regantes, es una organización, la directiva está conformada por un grupo, 4, 5 o 6 personas, pero están los gerentes, los que administran con la directiva, siguiendo la directiva, las operaciones. Yo tengo aquí también a Toñito. Toñito está aquí, para que Toñito nos cuente la experiencia de la Junta de Regantes del Fernando Ulises Francisco Payá. El micrófono a Toñito aquí, por favor. Levanta la mano, Toñito, para que te lleve. Levanta la mano. Exacto. Buenos días. Bueno, hablando de la experiencia de la organización de los usuarios a nivel de la Junta de Regantes Ulises Francisco Espaillat, podemos decir que, en primer lugar, es la Junta de Regantes más antigua que existe. Cumplió 38 años. 38 años en la administración, en la operación, conservación de los sistemas de riego. A lo largo de ese camino, la Junta de Regantes ha tenido que superar muchas situaciones propias del día a día en la operación de los sistemas de riego, y comenzando con la realidad de que son sistemas de riego que ya tienen, o sea, ya no podemos decir que encajan de lo que son los sistemas de riego modernos. Estamos hablando de canales abiertos, algunos
en su gran mayoría en tierra todavía, o sea, no están revestidos de ningún, por ejemplo, de concreto, de cemento, y eso tiene sus características. Y dentro de esta podemos mencionar la principal, que es el tema de la eficiencia. O sea, no es lo mismo la eficiencia en un sistema de riego en tierra que en un sistema de riego revestido. Lo mismo que las estructuras de control, comenzando con las compuertas parcelarias que dan acceso al agua a nivel de parcela. La otra cosa es, por ejemplo, el mantenimiento y la conservación. Para que haya una buena gestión del riego, esta debe comenzar desde las obras principales hasta las obras parcelarias. No se gana nada con usted tener una eficiencia adecuada a nivel parcelario cuando a nivel de la red primaria tiene una situación prácticamente inmanejable. Entonces, ahí tenemos dos de los aspectos principales. A pesar de algunas situaciones más que podemos mencionar, entendemos y estamos conscientes de que la organización de los usuarios en juntas de regantes ha sido una de las principales y más importantes decisiones que se han tomado, por ejemplo, en el caso nuestro, en la década de los 80, mediados de la década de los 80, 85. Y realmente eso ha permitido que el productor cuente con una estructura que él es parte, la organización en diferentes niveles ha funcionado. El productor ve la junta de regantes como algo propio, algo que tiene allí una oficina, un local donde puede transmitir sus inquietudes, se le escucha, se le atiende y siente que es alguien importante dentro del manejo de los sistemas de riego. Gracias, Toñito. Bueno, nos vamos entonces a la Horacio Vázquez. Armando, ¿dónde está Armando? Cuéntanos un poquito de experiencia de ustedes allá. El caso de Horacio Vázquez y de la Messier Bogar, tenemos que es un canal mayor de tierra, que no está revestido, y es una de las dificultades más grandes que tenemos en esos dos sistemas. Adelante. Buenos días. Nosotros tenemos dos canales principales que están totalmente construidos en tierra en el año 1926, y es el sistema de riego más obsoleto que tiene las juntas de regantes. Nosotros manejamos un área de 227,000 tareas y como muchas de las juntas de regante que tienen ese inconveniente de conducir el agua hasta la cola, porque se desperdicia mucha agua por filtración, ya que son canales, como decíamos, bastante viejos, y en la conducción se pierde más de un 10% del agua. Gracias a la organización de los usuarios, las capacitaciones que hemos recibido, hemos podido superar muchos de los obstáculos que afectan a nuestros sistemas de riego, y gracias también a que en los últimos años hemos tenido la bendición de que las lluvias nos han favorecido, y en los últimos años hemos podido tener buena producción en los principales cultivos que nosotros tenemos en nuestra zona, que es el arroz y el banano, y con eso también las juntas de regante han podido fortalecerse en lo que es en la parte institucional. Muchas gracias. Gracias, Armando. Ismael, cuéntanos un poco de la Fernando Valerio. Bien, buenos días, distinguidos
líder Omar Benítez, Claudio Camaño y Wilson, que está por ahí, también a nuestro amigo y hermano Vlad, que es el presidente del Consejo Nacional de Regantes. La Junta de Regantes, General Fernando Valerio, está ubicada allá en la provincia de Montecristi. Hacemos vida común con la Junta de Regantes Horacio Vázquez. Nosotros decimos que vivimos entre la escasez y la abundancia. En el tiempo de lluvia recibimos todas las aguas de la parte alta, tantos los desfogues de la presa de Tavera, así como también la escasez cuando tenemos poco. Entonces tenemos que vivir planificándonos. Muchas veces, como decía ahorita Armando, gracias a una organización que nosotros con el tiempo hemos desarrollado, primeramente, la Junta de Regantes tiene una organización base que son los núcleos de regantes, que son los usuarios que riegan por una misma compuerta. Si hay 10 usuarios, ahí nosotros lo organizamos, lo tomamos en cuenta y hacemos calendario de riego con los núcleos de regantes, unos mojando detrás de otros. Ahorita yo le tengo una pregunta también a Wilson, cuando vaya a terminar. Luego de eso, tenemos lo que son los comités de riego, que son los usuarios que mojan por un sistema de riego. En el caso de la Junta de nosotros tiene toda esa estructura. Luego de ahí, vamos lo que son las asociaciones de regantes, que por ejemplo puede ser de unos a 3 o 4 comités de riego forman una asociación de regantes. Y ya de ahí, entonces, nos vamos a lo que son los que conforman la Asamblea General y eso conforman el Consejo Directivo. Así está compuesta nuestra Junta de Regantes. Con relación al manejo, nosotros tenemos 3 sistemas de riego. Un sistema de riego que para el plazo que tenemos ahora es un sistema moderno, porque es revestido, tenemos algunas dificultades de paños rotos. Hasta ahora la eficiencia de conducción es óptima, una eficiencia de conducción muy eficiente, porque son canales revestidos modernos. El canal General Fernando Valerio es uno de los últimos que se hizo en el país. Pero también tenemos el sistema Antona, que es uno de los sistemas construidos entre Horacio Vázquez y Trujillo, y en tierra, que la eficiencia de conducción es, vamos a decir, una pérdida muy fuerte, porque son canales en tierra, tanto por evaporación como filtración, se filtra mucho. Ahora, le damos gracias a la organización que tenemos, que yo siempre he dicho que uno de los acontecimientos más importantes fue la transferencia de los sistemas de riego a los usuarios, donde la Junta de Regantes, así como decía el ingeniero Antonio Marte, defiende. Y empezamos organizando a los mismos productores para que ellos sepan que lo que se hace en una obra es con su inversión, para que ellos la protejan. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos allá en uno de los sistemas una eficiencia de aplicación que se trabajó en el 2000 con el programa IUTA y el PROMACIR, de un 50% de eficiencia en canal en tierra. Ya tenemos que seguir dándole seguimiento a lo que es la tecnificación de riego, instalando nuevos sistemas, y no solamente instalarlo, también enseñar a manejarlo, porque instalamos muchos sistemas y muchas veces a los 2 o 3 años por falta de mantenimiento ya lo tenemos en el suelo. Tenemos que darle gracias a Dios a lo que es esta organización que ha llegado para fortalecer los regantes. En el caso de Wilson, la pregunta que yo le tengo es ¿cómo ellos miden o cómo entregan el agua? En el caso de nosotros no hemos podido, aunque en la ley, que también es una ley obsoleta, porque viene de 1960, y hemos luchado varias veces, tanto en el Senado como en el Congreso, para fortalecerla, pero lamentablemente no hemos podido. Entonces, ¿cómo ellos entregan el agua? Si es por volumen, la eficiencia de cobro, si los productores la pagan. ¿Cómo ha sido la experiencia de ellos con relación al cobro de la tarifa de agua? Esa pregunta la tenía. Bien, muchísimas gracias. No solamente, perdón, hay una pregunta, sí.
Para que Wilson, por favor, responda. No. Sí. Difícil pregunta. Voy a hacerme cargo de algunos comentarios también que hasta el momento han aparecido. Parto por lo último, por cómo se mide. Todavía hay brecha en Chile, por cierto. Yo les comentaba que hay 4.200 organizaciones. 60 se encargan de coordinar los ríos, por decirlo así, y ahí están los canales dentro de eso. Están las empresas sanitarias, ¿cierto? Están las hidroeléctricas y las juntas de vigilancia se encargan de coordinar esa acción. Y en muchos ríos tampoco hay juntas de vigilancia, no está la organización. Dentro de eso están los canales principales, que están las asociaciones canalistas. Y en los ramales de estos canales están las comunidades de aguas, que son el grueso de las 4.200 organizaciones. ¿Cómo hemos ido avanzando? ¿Cómo se reparte el agua en Chile? Existen derechos de agua, que es un derecho de propiedad propiamente tal. El agua en Chile tiene un alto grado de privatización, no son permisos propiamente tal, parecieran una especie más de concesión, pero que el usuario tiene un cierto derecho de propiedad sobre ello, ¿ya? Está bastante privatizado, pero tiene una equivalencia en litros por segundo o en acciones, una proporción del río, y dentro de los canales, dentro de una proporción del canal. ¿Qué es lo que busca la organización de usuarios? Obviamente que se respeten esas proporciones. ¿Cómo? Hoy, a nivel de entrega por predios, tenemos una brecha muy grande todavía, pero sí hemos avanzado en la distribución hasta el nivel de las ramificaciones de los canales. Hoy día existen reglas muy claras y aquí y nosotros también lo que hemos avanzado, y aquí me hago también cargo de y parte de lo que mencionaba Alba, aquí es muy importante la gestión del agua, ¿cierto? No solo la infraestructura, sino que existan organizaciones y existan agricultores que puedan avanzar en gestionar bien el agua. Parto desde el predio. ¿De qué sirve tener un sistema de riego tecnificado, una plantación de plátano, de cacao, si está todo el día operando, ¿cierto? Eso es regar mal, a pesar de tener probablemente la más alta tecnología. Regar bien significa darle el agua justa y necesaria a un cultivo, pero también en los canales significa dar el turno justo y necesario que necesita un canal derivado. En eso nosotros hemos avanzado. Parte de la inversión que realiza la Comisión Nacional de Riego en Chile tiene que ver con obras de distribución, obras de arte que nos sirvan para medir bien y en forma proporcional cuando se divide un canal principal en varios canales, que nos sirva para determinar claramente cuánta agua se está yendo a cada lugar. Y de ahí para adelante, con puertas, marcos partidores que repartan bien el agua, y la inserción de tecnología en los canales principales todavía, donde podamos nosotros medir en tiempo real cuánta agua está pasando en un canal, donde además, por transparencia, todos los comuneros del canal, todos los regantes, puedan ver cuánta agua está pasando por un canal. Como dice el dicho, ¿cierto? Cuentas claras conservan la amistad, y es algo que nosotros lo tenemos muy integrado y que estamos avanzando a paso firme. Tenemos cuencas que ya tienen el 100%, que miden el agua en cada canal, que miden el agua en cada distribución de canales secundarios, y eso ha evitado conflictos y mejora además la eficiencia del uso del agua. Hemos medido nosotros, hay estudios en Chile que avanzan más de un 20% solo por distribuir bien el agua en eficiencia hídrica. Una pregunta, algo que mencionó usted que me parece muy interesante creerlo, es que cuando la ley de riego empezó en Chile, habían pocas empresas que se dedicaban al desarrollo de proyectos de riego. Pocas empresas, pocas ferreterías, no sé si se llaman ferreterías acá también, ¿cierto? Pocos proveedores de insumos para riego, sean de riego tecnificado y sean de obras civiles. La propia política pública creó en un sistema de mercado porque había tanta demanda por proyectos de riego que los proveedores vieron en esto una forma de ganarse la vida. Hoy día nosotros tenemos 1000 suplidores de riego en Chile. Personas, empresas, proveedores particulares que se dedican a construir proyectos de riego. Y en las localidades rurales existe todo un mercado de ferretería que se basa en el proyecto de riego. Y un dato muy importante, el 30% de los proyectos de canales, de mejoramiento de canales, el 30% del costo es mano de obra. ¿Y quiénes son los que trabajan? Los mismos regantes, haciendo canales. Tenemos organizaciones que crean empresas constructoras para poder arreglar sus propios canales, y son ellos los que postulan a los proyectos de la ley de riego para financiar sus propias obras. Y eso es un aval de seguridad para nosotros, además que revisamos obviamente la obra
revisamos el desarrollo, nosotros nos parece que si son los mismos regantes los que están construyendo su canal, seguro quieren que quede de la mejor forma, ¿cierto? Para todo. Se crea un mercado importante. Yo creo que eso es muy importante, que es una política pública potente, que además va empezando a sustentar sola porque se dan cuenta de que había algo escondido, que hay mucha gente que quiere regar bien, ¿cierto? Hay mucha gente que quiere hacer un uso adecuado del agua y sobre todo cuando son organizaciones, que el bien común está por delante. Gracias, presidente.